Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de Laico a Laico en este programa de Noches Teológicas. Por el mes de la Biblia, el día de hoy vamos a hablar de lo que vienen siendo los salmos. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida. Muy bien, gracias, Julio, y un saludo a todas las personas que nos están viendo, que estén bien, besos y abrazos. Bueno, pues para propiamente entrar en este tema, les voy a proclamar de la Biblia de América, una Biblia católica obviamente, el Salmo número 1. En algunas traducciones de la Sagrada Escritura se titula Los dos caminos. En este caso, el título del Salmo dice: dichosa la persona que se deleita en la ley del Señor. Y dice así: dichosa la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni transita por el camino de los pecadores, ni participa en la reunión de los farsantes, sino que se deleita en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Será como un árbol plantado entre acequias, que da fruto a su tiempo y sus hojas no se marchitan. Tendrá éxito en todo lo que emprenda. No sucederá así con los malvados, no será como paja arrastrada por el viento. Por eso los malvados no resistirán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor reconoce el camino de los justos y sabe que el camino de los malvados lleva a la ruina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues como podemos ver, es el Salmo número 1 de nuestra Sagrada Escritura, y como ya les había mencionado, el tema que vamos a ver el día de hoy pues es justamente el tema de los salmos, la importancia que tienen los salmos en la Sagrada Escritura, en la vida de cada uno de nosotros, y también, pues obviamente si somos observadores, pues también durante la celebración de la Santa Misa se proclama algún salmo. Entonces, bueno, propiamente vamos a ver en su pantalla la primera diapositiva que nos da una explicación de lo que es el Salmo número 1, y a continuación Eli pues nos va a decir algunas cosas. Adelante. El tema de este salmo puede resumirse de esta manera: dos hombres, dos caminos, dos destinos. Este salmo abre la sección que se corresponde con el Génesis. Comienza con el hombre en vez de hacerlo con el universo material. Nos habla del hombre bendito, del hombre feliz. Este hombre bendecido es contrastado con el impío. Es también una figura de Cristo, el último Adán, en medio de los pecadores impios y de los despreciativos. Vemos que en este salmo comienza con la figura del hombre. Recordemos que también todo está a veces centrado pues en el hombre, pero también el hombre tiene la decisión y tiene a su vez, como dice aquí, dos caminos, el del bien y del mal. Y en su libre albedrío que Dios se le dio, tiene esa facultad y a través de su voluntad de decidir si se va por el camino del bien o el camino del mal. Y vemos que también dentro del interior de cada hombre también existe el bien y el mal, y también igualmente la decisión de si cada uno de nosotros quiere ser un hombre bueno o también quiere ser un hombre malo. ¿Así es, Julio? Así es, como dice la explicación de este Salmo número 1, pues no hay otra más que con Dios o en contra de Dios. Entonces es un salmo que nos sirve de introducción justamente a este tema tan importante, porque bueno, pues a lo mejor algunos ya estamos familiarizados con los salmos, otros no estamos tan familiarizados, pero es importante que bueno, pues también nosotros en nuestras oraciones, ¿verdad, Eli? Tanto personales como comunitarias, pues los invoquemos y también los leamos y los reflexionemos, porque como vamos a ver más adelante, bueno, pues hay salmos de diversos tipos. Entonces es importante que no solamente en este mes de noviembre, que es el mes de la Biblia, pues tengamos esa devoción a la Sagrada Escritura, le demos ese correcto uso, la tengamos en un lugar especial que ya hemos mencionado, sino que también sea algo que sea durante todo el año, porque también es parte de nuestra formación cristiana católica, que nos ayuda a guiarnos por el buen camino, y como dijo uno de los salmos, pues es esa lámpara, ¿verdad?, que guía nuestros pasos en la luz del sendero. Entonces a continuación vemos por ahí la diapositiva número 2 propiamente, que nos dice qué es lo que vienen siendo los salmos. Se los voy a leer a continuación. Dice: los salmos son la oración de Israel, son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios, son expresiones de la vida de un pueblo seducido por Dios. De la necesidad brota la súplica, que es tan variada de temas como son las necesidades del individuo, la sociedad. El orante motiva su petición como para convencer o mover a Dios. Los salmos son también oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado.
¿Cómo ves, Eli? Como podemos ver, pues los salmos son muy importantes, ¿verdad? Así es, y como mencionaba también varios autores que se tienen, pero principalmente nos hablaba del rey David, pero vemos que también pueden ser inclusive las mismas personas que escribieron sus súplicas a Dios, súplicas que a veces en constantes invasiones que vivió pues el pueblo de Israel, tenía esa necesidad pues de clamar a Dios, decirle, oye, pues defiéndenos, somos tu pueblo, tenemos necesidad también de ti, oye nuestra súplica, nuestras oraciones, pero eso también sobre todo pues no nos dejes sin comer, porque también muchas veces nos habla, también habla a veces del amor, también del matrimonio, de la familia, en fin, los salmos son digamos lo que se vivía entonces reflejado en el pueblo de Israel, su convivencia y cómo ellos vivieron en esta historia tan frágil que ellos tuvieron para formarse como el pueblo de Dios elegido por él. Así es, y como podemos ver, bueno, pues cada vez que nosotros proclamamos algún salmo, ya sea en la Santa Misa o de manera comunitaria en algún grupo donde estemos dando servicio, formándonos, o de manera personal en nuestra casa o ante el Santísimo o en un lugar adecuado, pues bueno, también como dice aquí, nosotros estamos recurriendo a Dios, ¿verdad? Recurriendo a Dios, pero no es recurrir a Dios nada más, pues cuando no me quede de otra, ¿verdad? Cuando ya he agotado todos los medios y digo, bueno, pues nadie más me pudo ayudar, pues déjame leer un salmo a ver si Dios se apiada de mí y me ayuda, no, sino que los salmos nos deben de servir para darle a Dios la gloria que Él merece y considerar siempre a Dios como primer lugar en nuestra vida. Y los salmos no solamente se deben de proclamar cuando yo me sienta enojado, triste, desesperado, cuando tenga alguna situación especial que ya pues déjame echarle una leidita al Salmo número 23 del Señor es mi pastor para que me recuerde cómo Dios siempre me quiere, no, sino que también lo hagamos en todo momento, también cuando nos sintamos tristes, ¿verdad? Contentos, que tengamos algún momento de alegría, bueno, pues también por medio de los salmos recurrir a Dios, porque recordemos que los salmos son himnos y pues también es una manera de hacer oración para dirigirnos a Dios y para darle ese lugar que Dios merece, así como lo hacía el pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento y obviamente ya hablando del Nuevo Testamento, como lo han hecho siempre las comunidades cristianas. Por eso es que es tan importante el Salmo, que si somos observadores, pues siempre en la Santa Misa se proclama un Salmo. Y no nada más es decir, bueno, lo proclama la persona que se sube ahí que está ahí en el ambón y ya, sino que también nosotros como asamblea, ¿verdad? Como cristianos católicos convencidos, pues también damos una respuesta, ¿verdad? Y no es dar una respuesta nada más de dientes para afuera, sino que es dar una respuesta de todo corazón. El Señor es justo y misericordioso con todos los que lo aman, pero debemos de hacerlo de una manera convencida, no nada más repetir como el perico, bueno, pues es que como lo dice mamá, pues déjame también decir, o muchas veces le cambiamos las palabras a la respuesta que le damos al Salmo en la Santa Misa, lo cual no debe de ser así, porque por eso también es recomendable, ya lo mencionamos en algún momento en otro programa, que también nosotros como fieles laicos tengamos el misal, para que justamente vayamos repasando no solamente las lecturas, ¿verdad?, del mes, del domingo, etcétera, o de la misa a la que vamos a participar, sino también para repasar el Salmo y sobre todo si nos toca proclamar el Salmo, porque muchas veces, bueno, hay lugares donde los cuales no tienen equipo de liturgia, pues ahora sí que agarran al primero que ven, ¿verdad? Oiga usted, venga y proclame el Salmo, y entonces imagínense, si yo no lo leí antes, pues qué es lo que voy a proclamar. Entonces, por eso es que también nosotros como laicos comprometidos debemos de tener esa bonita costumbre de tener nuestro misal, de leerlo y todo eso. ¿Para qué? No solamente para saber de qué va a tratar la lectura en la Santa Misa o el Salmo, sino también por si se requiere nuestro servicio en la liturgia, ¿verdad, Eli? Así es, y si se habrán fijado también en el Salmo, como que a veces tienen un poco de concordancia con la primera lectura, como que a veces se basan, a veces una referencia también de los mismos hechos, y también vemos que también hablando de los salmos, no solamente son para, digamos, para agradecerle a Dios, sino también de perdón, de súplica, y también que no olvidemos que son la oración también que da la iglesia, pues también si los salmos, recordemos que también pues, para mí pues la misa sin cantar, pues también no sé, sería también esa parte también de alabanza hacia Dios. Así es, y como bueno nos dijo en una ocasión el padre Eduardo Sánchez, ¿verdad?, encargado de la Codipac aquí en nuestra diócesis de Celaya, que también bueno le mandamos un caluroso saludo, también sigue estos programas, nos apoya y es un padre muy trabajador. Él nos decía
que por lo regular el salmo es la contestación a la primera lectura. Entonces, por eso es que es importante, como les he dicho, que nosotros lo tengamos en cuenta, y también pues quien vaya a proclamar el salmo, quien vaya a ser el salmista, pues se haya practicado, ¿verdad? Se haya entrenado, pues para realmente hacerlo de una manera, porque pues luego sucede cada cosa, ¿verdad? A veces que en vez de decir oráculo del Señor, pues la palabra oráculo la separamos y pues ya significa otra cosa. Entonces es importante que también tengamos esa formación litúrgica y también nos interesemos por estudiar y por leer las lecturas y los salmos de la Santa Misa. Por eso es que es importante que si nosotros tenemos una Sagrada Escritura en nuestra casa, ya lo dijimos desde el primer programa de Noches Teológicas, la desempolvemos y la pongamos en práctica. Por eso a continuación vamos a ver qué importancia tienen los salmos dentro de nuestra iglesia. No pensemos que los salmos, pues bueno, es algo que nada más está de relleno en la Sagrada Escritura y ya, no, sino que como ya lo vimos en el primer programa de introducción, todos los libros que componen la Sagrada Escritura, los 73 libros, todos están relacionados y todos tienen una finalidad, y además es palabra de Dios. Aunque los salmos los hayan escrito pues los agiógrafos, muchos piensan que a lo mejor algunos los escribió el rey David, Salomón, etcétera, pero a final de cuentas quien los haya escrito fue inspirado por Dios. Entonces el autor, ¿verdad? Ese autor intelectual que quiere que nosotros nos acerquemos a él y lo busquemos, porque es el camino, la verdad y la vida, fue el que inspiró al agiógrafo a que escribiera esos salmos. A continuación vamos a ver en su pantalla la importancia que tienen los salmos de nuestra iglesia y cómo el proclamar estos salmos pues nos deben de llevar a un seguimiento de nuestro Señor Jesucristo y a una adoración en espíritu y en verdad. Pongamos mucha atención. Dice, en los salmos es el libro de oración del pueblo de Dios, el más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo. Sobre unos 300 citas, 116 corresponden a los salmos. La liturgia, después del Vaticano II, ha puesto en manos de todos los fieles el libro de los salmos para que sea su libro de oración. Así es, bueno, pues como podemos ver, los salmos son muy importantes y son tan importantes que el Concilio Vaticano II pues también les dio mucho ese realce y ese empuje, ¿verdad, Eli? Así recordemos también la oración de los feligreses también tiene bastante importancia, porque recordemos que todos somos una comunidad y la salvación nos debe de venir a todos juntos, sin, digamos, sin separación, no estar uno solo que digamos, ay no, yo quiero salvarme solo, pero no quiero que se salve fulanita de tal. No debemos también tener esa envidia. Recordemos que es el deseo de Dios que todos nos salvemos precisamente por la comunidad. Bueno, pues vamos a una pausa. Como pueden ver, este programa de los Salmos de Noches Teológicas está muy interesante, muy formativo. No se les olvide seguirnos en las redes sociales de Facebook y YouTube. Recuerde que estamos como Canal de Laico a Laico, ¿verdad? Denos ese like, compártanos, comente, suscríbase a nuestro canal y si puede, bueno, pues también envíenos estrellitas para seguir con estos interesantes contenidos. Enseguida regresamos, no le cambie.
Muchas gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso. Recuerde compartirnos en sus redes sociales, estamos tanto en Facebook y YouTube como canal de Laico Laico, para que comparte este video, se suscriba a nuestro canal y le dé ese poderoso like. Bueno, continuando con el tema de los salmos, pues dice también una clasificación de los salmos, pues muchas veces son himnos de súplica, de acción de gracias, o también pues es para pedir perdón a Dios, ¿verdad?, por los pecados cometidos. Un ejemplo que tenemos de ese tipo de salmos de penitencia, salmos penitenciales, en este caso aquí en la Biblia de América, tenemos el Salmo 51 que se titula Apiádate de mí, Dios, por tu amor, y dice, Salmo de David cuando el profeta Natán fue a amonestarlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Y si nosotros lo meditamos en nuestra Sagrada Escritura, bueno, es un salmo un poquitito largo, pero es un salmo de penitencia, donde justamente el rey David le está pidiendo perdón a Dios por haber cometido adulterio, se confiesa obviamente pecador, y pues reconoce que ante Dios pues debemos nosotros de ser humildes, y ante Dios debemos de presentarle con un corazón sincero todos nuestros pecados para que Él los perdone, pero también debemos de estar arrepentidos de ellos. De hecho, este salmo se recomienda que uno lo medite antes de que uno se vaya a confesar, justamente para hacer un buen examen de conciencia, ¿verdad, Eli? Muy importante este salmo. Sí, también hay salmos que son también para el tiempo de Cuaresma, también en cualquier época, bueno, litúrgica de la iglesia. También hay unos que son para Navidad, otros que son también para orar, digamos, cantando, otros también para hacer la oración antes de comer, después de comer, pues sin fin, para hablar de los salmos, pues se necesitaría como varios programas, pero en sí lo que nos debe llevar a reconocer también en los salmos acerca de las oraciones, pero cuántas veces también digamos, su autor se sintió también a veces tan alejado de Dios que también lo buscaba. Otras veces, como mencionaba Julia acerca de pues el rey David, que él también quería vivir en penitencia, pues había cometido una falta muy grave y decidió también volver a Dios. Pero otras también son oraciones también como de abandono, que también a veces muchas veces sentimos el abandono también de Dios, igual que también se sintió a veces el mismo Cristo abandonado también por su propio Padre. Y también hay oraciones que también nos invitan precisamente también a agradecerle a Dios por un nuevo día, por la vida que tenemos. En fin, pues pueden ser variadas las oraciones que nos invitan también los salmos. Así es, bueno, pues como podemos ver con los salmos también se puede obviamente hacer oración. Son esos himnos, ¿verdad?, para dirigirnos a Dios en diferentes circunstancias, pero debemos de hacerlo siempre. De hecho, hay inclusive libros que nos introducen a los salmos, ¿verdad? Hay un libro que ahorita no recuerdo el autor, ¿verdad?, pero se llama Orar con los Salmos, donde justamente nos dice la importancia que tienen los salmos en nuestra vida cristiana y cómo hay que dirigirse a ellos. Y por ejemplo, salmos en los cuales nos invita a confiar en Dios a pesar de que estemos pasando momentos difíciles, momentos de prueba y de muchas cosas. Por ejemplo, un salmo que a mí me gusta mucho es el Salmo número 27, que se titula El Señor me dará refugio en su morada, y es un salmo que propiamente nos invita a que confiemos en Dios a pesar de lo que nos esté pasando, a pesar de que nos estén calumniando, de que esté pasando momentos difíciles, momentos de prueba, quizás a lo mejor estoy enfermo o perdí a mi ser querido, pues siempre Dios nos trae esos salmos que son consuelo y que son esos himnos con los cuales nosotros nos podemos dirigir a Él, justamente para que nuestra oración sea más agradable a Dios, ¿verdad? Y no olvidemos también que si al proclamar estos salmos también nos ponemos por la intercesión y a nuestras manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pues todavía tienen mucho más fuerza. Por ejemplo, un salmo que también es muy conocido, ¿verdad?, y pues a muchos les gusta, es el Salmo número 23, el del Señor es mi pastor, nada me faltará. Es un salmo donde justamente también nos invita a que confiemos en Dios y a que Dios siempre debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso lo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo soy esa oveja, aunque muchas veces en vez de ser oveja soy cabrito porque me desvió por el mal camino, pero a pesar de todo siempre Dios me llama a una conversión y me invita a que persevere en el camino, ¿verdad?, a que conserve la salvación que Él ha ganado para mí a un precio muy alto, y sobre todo a que también sea instrumento de salvación para que las demás personas se acerquen y conozcan a ese buen pastor. ¿Cómo ves, Eli? Todo esto muy importante. Sí, Julio, también hablando acerca de precisamente del Salmo
que habla acerca del Cristo buen pastor, también me recordé que también es un salmo también de protección, de también solicitamos su ayuda, que a veces tengamos que salir a algún viaje a algún otro lado, que sintamos que a veces va a haber peligro. Este salmo nos lo recomiendan también para rezarlo y sentir también que Cristo va con nosotros, sentirnos también esa oveja también que a veces la sentimos que estamos perdidas, pero ¿qué pasa? Que Cristo viene también a nuestro encuentro, cura nuestras heridas y nos lleva en sus hombros. Así es, y bueno, propiamente continuando con los salmos, un salmo que también en lo personal me gusta mucho porque es un salmo en el cual te invita, ¿verdad?, a que lo que tú hagas en tu vida lo pongas en manos de Dios de acuerdo a su voluntad. Es el salmo número 127, que se titula Si el Señor no construye la casa. En la traducción de la Biblia latinoamericana, este Salmo 127 se titula Lo que se construye sin Dios fracasará. Entonces, este salmo también es un salmo que nos invita a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque con Dios todo lo podemos, y quien tiene a Dios lo tiene a todo, y quien no tiene a Dios no tiene nada, ¿verdad, Eli? Entonces, es importante, ¿verdad? Porque de hecho, si ustedes han seguido los programas, por ejemplo, de Doctrina Social de la Iglesia, fue el salmo con el que empezamos el primer programa de doctrina. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estemos haciendo, vida familiar, trabajo, estudio, apostolado, etcétera, lo debemos de centrar en Dios. Señor, si es tu voluntad, permíteme realizar este proyecto, realizar esta obra y todo eso, porque muchas veces queremos llevar nuestra vida cristiana conforme a mí se me pega la regalada gana, o conforme a lo que me dice la gente, o conforme a mis impulsos, a mis caprichos, pero muchas veces no medito y no conozco la Sagrada Escritura, en la cual tenemos la plenitud de la revelación. Y a mí a veces me llama mucho la atención que, bueno, hay personas que llevan cierto tiempo de formación en X grupo, pero casi no te leen la Biblia, prefieren andar leyendo otros libros, que no digo que sean malos, pero yo digo, bueno, ¿por qué no recurres primero a la plenitud de la salvación y después te vas a otros libros, por ejemplo, las revelaciones personales? Yo conozco gente que es bien fan de las revelaciones personales y que si no lo dijo doña fulana, pues no me lo voy a creer. Hay que meditar primero y conocer la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y ya después vete a otras fuentes, pero recuerda algo que hemos dicho: para que una revelación personal realmente venga por parte de Dios o sea inspirada por parte de Dios, no se debe de contraponer a ningún dogma de fe, no debe ser contrario a ningún dogma de fe, porque si no, ya no viene de Dios, Dios no se puede contradecir. Entonces estos salmos también nos invitan a que nosotros confiemos en Dios en todo momento, a que lo que hagamos lo pongamos en sus manos, y como puedes ver, pues bueno, hemos estado presentando diferentes ejemplos de salmos. En la siguiente diapositiva, ¿verdad? Son pocas las diapositivas que pusimos en este programa, pero son diapositivas ilustrativas. Viene una pequeña clasificación de los salmos por temática, la cual, bueno, Eli nos las va a mencionar a grandes rasgos. Viene la clasificación en la tabla y el ejemplo de algunos salmos que entran en esa clasificación. Adelante, por favor. Dice clasificación. En el número 1 vienen los mesiánicos y los proféticos. En el número 2 vienen los de alabanza. En el número 3 de acción de gracias. En el 4 lamentación y súplica. En el 5 sanación. 6 los penitenciales. 7 de fe, todos. 8 de culto. 9 eclesiológicos. 10 sapienciales y 11 históricos. 12 imprecatorios. Entonces vemos también todas cómo se dividen las clasificaciones. Ahorita le estuvimos dando unos pequeños ejemplos, pero aquí pueden ser variados, inclusive también como decía aquí, pues viene la clasificación, quiere decir los temas de que se trata cada uno de estos salmos. Y ahorita estuvimos dando, por ejemplo, algunos de alabanza, de acción de gracias. Vienen también inclusive los de sanación, porque yo también a veces decía, bueno, ¿a poco también con un salmo te puedes curar? Y si vemos que también si los mencionas que nos podíamos curar. Hablan también acerca de los del culto, como les mencionábamos, por los que leemos en la Santa Misa. En fin, puede ser una gran variedad. Así es, como pueden ver, pues bueno, los salmos tienen distintas clasificaciones. Lo importante, bueno, es que los conozcamos y recurramos a ellos, ¿verdad, Eli? A nuestras oraciones, tanto personales como comunitarias, y cuando tengamos la oportunidad de participar en la Santa Misa, pues también lo hagamos
con esa fe, esa devoción, con esa adoración en espíritu y en verdad que Dios merece, y que por lo tanto pues pongamos mucha atención a lo que cada uno de los salmos dice y a la respuesta que también nosotros debemos de dar. Por lo cual, bueno, también para que propiamente el salmo se escuche bien, bueno, pues no solamente depende de que haya un buen equipo de sonido, sino que también la persona que la va a hacer de salmista pues también sea una persona que se haya preparado y sobre todo que tenga la disponibilidad de hacerlo, porque pues bueno, no nos vamos a meter tanto ahorita en liturgia, pero quien tiene la oportunidad de participar como lector o salmista en la Santa Misa, pues también está cumpliendo una función muy importante, porque pues Dios está pidiendo prestado, ¿verdad?, todo tu ser para proclamar su palabra, para proclamar estos salmos, y que justamente ese pan de la palabra, que es uno de los alimentos por los cuales nosotros nos alimentamos en la Santa Misa, lo recibamos, lo digiramos y sobre todo lo hagamos vida, y de la misa vayamos a la misión, como lo ha mencionado, o como lo mencionó más bien el Papa San Juan Pablo II. Por eso es importante que estos salmos, que son estos himnos de súplica, de alabanza, de fe, de adoración, de penitencia, etcétera, también los tengamos en cuenta en nuestra vida, y pues también los meditemos. Y también, pues bueno, para también saber propiamente de qué trata un salmo, recordemos que cada salmo también trae su explicación, ¿verdad, Eli? Entonces ahí podemos ver perfectamente, bueno, de qué trata el salmo, más o menos en qué tiempo lo escribieron aproximadamente, etcétera. O sea, podemos saber muchos datos más, ya muchos datos más académicos, más técnicos, pero eso nos debe de servir para que nuestra fe en la Sagrada Escritura y en especial en los salmos crezca. Bueno, vamos a una pausa, no le cambie, recuerde compartirnos, estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico a Laico. Denos ese poderoso like, si puede mándenos estrellitas y comparte este programa tan interesante con quien usted guste. Enseguida regresamos, no le cambie, muchas gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso y bueno, continuando con este interesante tema de los salmos, vamos a ver en nuestra última diapositiva, en la parte de abajo, después de ver la clasificación de los salmos, 4 cosas que quizás no sabíamos de los salmos, cortesía de nuestros amigos de catholic.net, que también siguen por ahí estas transmisiones. Les mandamos también un cordial saludo y les recomendamos su página y su contenido. Traen temas muy interesantes y cursos muy buenos y formativos. Por ella tuve la oportunidad de tomar un curso de oración con ellos y la verdad pues he aprendido muchas cosas. Continuamos. Dice, en esta diapositiva además que dice, se cree que el rey David escribió la mayoría de los salmos.
pero la variedad de estilos sugieren que sus autores son varios. Su nombre viene del hebreo Tehillim, que se traduce como himnos o cantos de alabanza. Las poesías de estilo salmónico eran muy comunes en la literatura sumeria, asiria y babilónica. Estas eran empleadas en forma de himnos o lamentaciones. A este conjunto de cantos también se le conoce como salterio o alabanzas. Ok, bueno, pues como podemos ver son datos muy importantes, porque muchas veces, pues bueno, podemos estar meditando, leyendo los libros de la Sagrada Escritura, pero pues muchas veces desconocemos el origen, ¿verdad, Eli? O qué significa, o qué importancia tienen. Entonces, bueno, estos 4 puntos, ¿verdad?, que son importantes, y aunque son pocos, son muy formativos, porque nos va a servir a cada uno de nosotros para que justamente la devoción hacia este libro tan importante de los Salmos, pues continúe o aumente, y que para que también en nuestras oraciones lo incluyamos, ¿verdad? A lo mejor en nuestras oraciones, pues bueno, quiero darle una oración de acción de gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Pues bueno, lo voy a acompañar con un salmo de alabanza, ¿verdad? A lo mejor con un salmo como el 115, 118 o algún otro, pues bueno, ya ahí lo acompaño. Quizás voy a también me estoy preparando, ¿verdad?, para una buena confesión. Pues bueno, recurro a un salmo penitencial como el salmo número 51, que ya lo mencionamos, el salmo del rey David. Y pues bueno, eso también a mí me dispone, ¿verdad? Dispone todo mi corazón y mi ser para que yo haga una correcta confesión. Entonces todo eso es importante. ¿Para qué? Porque como podemos ver, ¿verdad, Eli? Dios nos guía en nuestra vida a través de su palabra, como dice el Salmo 119, ¿verdad? Lámpara es tu camino para mis pasos y luz en mi sendero. Y esa palabra de Dios, bueno, pues también nos sirve como valladar, ¿verdad? Que tiene como objetivo que no nos salgamos del buen camino, que nosotros la conozcamos, que nosotros la difundamos, y sobre todo algo muy importante, ¿verdad, Eli?, que la vivamos. ¿Cómo ves? Así es, muy bien, Julio. Y bueno, recordando pues no sé, sus autores o inclusive el mismo rey David, sus vivencias que él tuvo, vemos que también nos hablan del canto. También recordemos que el rey David le gustaba también mucho cantar y bailarle al Señor. Y cuántas veces también vemos que no hay preparación también en los salmistas, porque a veces pasan unos a proclamar el salmo, pero ni siquiera ni lo cantan, lo leen, pero lo leen así muy muy desganado, o lo quieren ellos cantar, y tú dices, ay no, mejor que ya se baje. Y vemos que también pues no debe ser, también en la preparación para buenos salmos también es necesaria, porque como es cantar y no a muchos también se nos da, incluyéndome a mí, porque a veces yo también he pasado también a proclamarlo, también decimos, no, pues sí tiene también su chiste estar con cierta entonación, o también ver oraciones y hacer precisamente que pues el feligrés entre también precisamente con digamos con la conciencia, o también que tenga esa apertura también a cantar, porque muchas veces hay salmistas que no te invitan a cantar y a otros que sí. Y pues leí por ahí también que decían que un salmista que te invita a cantar pues es un buen salmista. Y recordemos que también el canto también como decía, no sé, San Agustín, que él decía que el que canta ora también que 2 veces. Dios ora 2 veces. Ajá. Así es, bueno, pues es importante, como dice Eli, que tengamos esa preparación, y también que a la palabra de Dios pues le demos el lugar que merece, ¿verdad? Entonces, bueno, también no solamente es responsabilidad del laico prepararse para ser salmista o ser lector, sino que también es responsabilidad de los párrocos, de los vicarios, de los capellanes, justamente también darle formación litúrgica a los laicos, porque si nada más estamos improvisando, o que Dios se apiade de mí y a ver qué me inspira, pues no, o sea, no debe de hacerse de una manera incorrecta, sino que debe de ser de una manera correcta. Y otra también cosa muy importante, quien vaya a participar como salmista o lector, pues también debe de ir vestido decorosamente, porque cuántas muchachonas no hay que se ofrecen para ser lectoras o salmistas, pero pues suben con una chiquifalda que pues, o sea, no, pues eso realmente no debe de ser. O inclusive hombres también, que luego van medios fodongos a misa, que también quieren hacerla de salmista, y pues resulta que traen sus camisas de tirantes o andan vestidos como si fueran a la playa. Pues no, también debemos de participar de una manera correcta y digna, así como Dios se lo merece, porque cuando vamos a la Santa Misa no estamos en un lugar cualquiera, estamos en la casa de Dios, y más si se nos ha pedido
participar como lectores, ¿verdad? Como salmistas, como acólitos, monaguillos, etcétera. Bueno, vamos a considerarlo como un honor, pero también como una gran responsabilidad. Por eso es que es importante que tengamos formación litúrgica y también es importante que conozcamos los salmos. Entonces, como podemos ver, bueno, pues los salmos traen mucha importancia porque justamente nos llevan a ese ambiente de oración, tanto de manera personal como de manera comunitaria. Entonces, una vez más, la invitación es, si tú y yo tenemos una Sagrada Escritura en nuestra casa, bueno, hay que desempolvarla, hay que meditarla, hay que darle su importancia o del lugar que merece, pero también lo más importante, hay que hacer la vida. Bueno, continuando con esta diapositiva, vamos a ver, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo en los Salmos. También Él tuvo mucha importancia y sigue teniendo mucha importancia. Dice Jesucristo en los Salmos. Los Salmos presentan a Jesucristo como nuestro todo en todos. El título hebreo de este libro es Alabanza o Libro de las Alabanzas, lo cual indica que el contenido principal del mismo gira en torno a la alabanza, a la oración y a la adoración. El nombre de Salmos viene del griego. Encontramos que la iglesia primitiva le daba el nombre de salterios. Los salmos equivalen al himnario nacional de Israel. Contienen 150 poemas destinados a ser cantados en el culto. La idea central de los mismos es adoración o culto. Los salmos manifiestan y ofrecen alabanza al Señor, exaltan sus atributos, sus nombres, su palabra y su bondad. Vemos la vida del creyente pintada en todas sus experiencias de gozo, tristeza, pobreza y fracasos. Los salmos están llenos de Cristo, describen todo el programa de su sufrimiento y de su muerte, y menciona aquí una cita bíblica, Lucas capítulo 24, versículo 44. Luego dice en la parte de abajo, funciones de Cristo en los salmos, su función profética, Salmo 22, su función sacerdotal, bueno, menciona algunos ejemplos, Salmo 40, ¿verdad? Del 6 y versículo 6, versículo 8, Salmo 22, versículo 49, Salmo 110, su función real, Salmo 2, versículo 21, su sufrimiento, Salmo 22 y 69, su resurrección, Salmo 16, o sea, vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de la importancia o de la función también de nuestro Señor Jesucristo en los salmos. Y como podemos ver, bueno, aunque fue un libro que fue escrito hace muchísimo tiempo y forma parte del Antiguo Testamento, que es la Antigua Alianza, pues es un libro que, como es palabra de Dios, ¿verdad?, él sigue siendo muy actual y muy formativo y muy instructivo en nuestra vida, que nos debe llevar a la oración y al auténtico testimonio cristiano. ¿Cómo ves? Muy bien, Julio, también hay que recordar que leyendo también los salmos, vemos en ese momento cómo se sentía también su autor, porque a veces él sí se sentía pues esclavizado, digamos minimizado, rebajado, rechazado muchas veces, y vemos pues que él clama a Dios, le hace ver también las situaciones que en su vida que él tiene. Y vemos precisamente que hay salmos también que hablan acerca de rescate que el mismo también vemos más adelante que Cristo hizo también por nosotros cuando fue su crucifixión, y vemos que también esa sangre pues sirvió para todos, y ahí se reconoce también la salvación que era precisamente la que se había prometido también desde el principio a nuestros primeros padres Adán y Eva, y también hace una referencia también inclusive pues de ellos. Vemos que también pues Adán, como lo vemos, el hombre viejo, el que había cometido esa gran falta, y vemos en cambio el nuevo Adán, Cristo, que él fue también obediente, y también mencionaba en los salmos la obediencia también que se tenía en aquel entonces, digamos su autor. Lo vemos también inclusive como lo habíamos mencionando del rey David, sino también distintos autores que vivían en precisamente en el pueblo de Israel. Bueno, como pueden ver, esto está muy interesante. No le cambie, recuerde que estamos en Facebook y YouTube como Canal de Laico Laico. Denos ese poderoso like, si puede, compártanos, ¿verdad? Que este video o estos videos lleguen a donde tengan que llegar. Enseguida regresamos, si no le cambie, ¿verdad? Que esto está más bueno, ¿verdad? Que unos taquitos de choricito con su papa, con mantequilla y su refresquito bien frío. Enseguida regresamos, no le cambie.
por parte de nuestra diócesis de Celaya, que es un documento muy importante que justamente nos habla de todas estas cosas. A compartir algunas experiencias, algunos comentarios sobre este importante documento del Magisterio de la Iglesia. Muchas gracias por seguir con nosotros, ya estamos de regreso. Como pueden ver, pues los salmos tienen una gran importancia en nuestra vida cristiana. Bueno, en nuestra Sagrada Escritura marca 150 salmos y no podríamos, ¿verdad?, dejar de proclamar lo que es el Salmo 150. Ustedes lo pueden ver en su Sagrada Escritura. Recuerden que nosotros los estamos tomando de la Biblia de América, una Biblia católica. Dice el Salmo 150: todo ser viviente alabe al Señor. Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus prodigios, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con el sonido de la trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con liras y flautas, alábenlo con cimbalos y sonoros, alábenlo con cimbalos y aclamaciones. Todo ser viviente alabe al Señor, aleluya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como podemos ver, este libro de los Salmos, bueno, cierra con un salmo de alabanza, ¿verdad, Eli? Un salmo de alegría que nos invita a que siempre reconozcamos a Dios, ¿verdad?, como nuestro Padre que nos ama, ¿verdad?, como nuestro Padre que quiere lo mejor para todos nosotros, pero que también nos invita a que nosotros seamos agradecidos en todo momento. Y recuerdo mucho lo que tú decías, que el rey David era muy alegre, inclusive eso nunca lo he investigado, pero sería un tema interesante. Yo no sé por qué siempre en las mañanitas dicen que estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Yo dije, caray, ¿a poco el rey David inventó las mañanitas o por la alegría? Pero el chiste es que hasta en las mañanitas lo mencionamos. ¿Por qué? Porque fue una persona alegre, fue una persona llena de Dios, que a pesar de que cometió adulterio y cayó, supo levantarse y reconocer su falta, lo cual es algo que Dios nos invita a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, porque como seres humanos hay que tener esa conciencia de que somos pecadores, de que también caemos, pero que Dios ha puesto en cada uno de nosotros en nuestras vidas dones, virtudes que debemos de poner al servicio de los demás y que nos deben de servir para dar un auténtico testimonio cristiano y para servir a los demás, ¿verdad, Eli? ¿Cómo ves? Muy bien, Julio. Y bueno, recordando también a veces también, bueno, leyéndolos, hay salmos que también a veces tú dices, son como científicos, dices, bueno, ¿por qué científicos? Porque te habla acerca de la ciencia y también nos hace ver también que hay un creador, porque nos habla inclusive quién creó al hombre, quién soy yo para que quien me haya creado, y también habla acerca de quién creó el universo, las preguntas típicas que se hacen todos los hombres, quién me creó a mí, quién creó la tierra, el cielo, todo lo que hay, todo lo que he visto, quién lo ha creado, y vemos precisamente que él busca también en su interior de decir, bueno, pues entonces cuál es mi misión en la vida o para qué Dios me creó. También todas esas preguntas que se hace el ser humano, pues también vienen en los salmos. Inclusive hay algunos que también vienen con sus respuestas. Esa es su pregunta, pero también viene su respuesta. Vemos que en toda la respuesta pues siempre vamos a encontrar que es Dios. Dios también él todo lo puede, también todo lo ve, pero sobre todo nosotros somos sus hijos que también nos ama y quiere que estemos precisamente allá con él, en el cielo. Así es, y también los salmos nos preguntan de manera personal y comunitaria a cada uno de nosotros qué respuesta le estamos dando a Dios, o hasta ahorita qué tanto he respondido a lo que Dios me ha pedido. ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida o estoy haciendo mi propia voluntad? ¿Realmente estoy en un grupo formándome para servir a los demás o lo hago nada más para vanagloria? ¿O lo hago nada más para decir, pues es que ya tengo un diploma de teología para laicos o de introducción a la teología o de cristología, que es cosa, pues ya sé más que los demás y me voy a sentir con el derecho de humillar al que no sabe tanto? No, todo conocimiento, todo lo que Dios nos permita, ¿verdad?, que vivamos y adquiramos a lo largo de nuestra vida es para ponerlo al servicio de los demás, pero también para que cada uno de nosotros recuerde
la dignidad que tenemos como ser humano, y a cada uno de nuestros hermanos dentro y fuera de la iglesia le demos el lugar que corresponde y el lugar que Dios nos ha dado, porque recordemos que Dios nos ama a todos sin distinción, a pesar de que seamos ricos, pobres, intelectuales, no intelectuales, que estudiaste mucho, que no estudiaste tanto. A final de cuentas, como dice el Santo Evangelio, vamos a ser juzgados en la ley del amor, es decir, obras buenas y obras malas. Por eso el Salmo número 8, que es un salmo que a mí también me gusta mucho, en algunas Biblias se titula Gloria de Dios y dignidad del hombre. En el caso de esta Biblia de América dice, ¿qué es el ser humano para que lo recuerdes? Y nos recuerda la grandeza de Dios al poner al hombre como administrador de la creación, no como dueño, sino como administrador, y nos recuerda también una vez más, como dice el libro del Génesis, que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien. Dios no ha hecho cosas a medias o cosas media buenas o cosas malas, no. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bueno y perfecto. Y el ser humano o todos nosotros tenemos una gran responsabilidad, así como lo mencionó en una encíclica social Laudato Si el Papa Francisco, porque debemos de cuidar nuestro planeta, que es nuestra casa común, y si no lo hacemos y la andamos regando, pues Dios también nos va a pedir cuentas de todo eso. Y hablando de Laudato Si, pues bueno, también les mandamos un caluroso saludo a nuestros amigos de el movimiento laical Laudato Si, que están en varias partes del mundo, los cuales también siguen estos videos, y los invitamos a que también nos compartan en su red. Entonces es importante que todo esto lo tengamos en cuenta, Eli, para verdaderamente darle ese primer lugar a Dios, y también para realmente vivir nuestra dignidad como seres humanos y fomentar esa dignidad como seres humanos, sobre todo en estos tiempos en los que ya tiene más valor una planta, un animal, que un ser humano. ¿Cómo ves, Eli? Así es, muy bien, Julio. No debemos olvidar y reconocer también a Dios, y qué más prueba que en los salmos encontramos pues todo, tal vez todas las respuestas que nosotros a veces nos hacemos, y sobre todo pues en la gran dignidad que Dios constituyó también al hombre. Y vemos también si la Biblia toda habla de Cristo, pues no debemos descartar también en los salmos que obviamente pues vengan, y como decía aquí nuestra diapositiva, Cristo va a estar en los salmos. Y vemos que también hablaba acerca de todas las funciones que él tenía, desde la profética, la real, y vemos que inclusive también en los salmos se veían también profecías. ¿Qué es lo profecías? Pues lo que iba a venir en el futuro. Recordando, pues mi sobrinito a veces en la mañana me preguntaba, oye tía, ¿y quién es el que hace el futuro? ¿Quién lo construye? Y le dije, pues todos y cada uno de nosotros construimos nuestro propio futuro. ¿Y qué más futuro queremos sin un bien? No queremos el propio bien de nuestra familia, de nuestra sociedad, inclusive de nuestro mundo. ¿Y qué más prueba? Que también en aquel entonces el pueblo de Israel se hacía la pregunta, ¿dónde está Dios? Que toda la maldad que está pasando en mi pueblo, ¿dónde estás tú que no me haces caso? Precisamente viene así como súplica, pero Dios también le recuerda, sí hay un futuro y va a venir un futuro mejor para todos, pero el chiste es que nunca pierdan la fe ni tampoco la esperanza. Y sobre todo que también el futuro pues lo pongamos en la providencia de Dios, y como dice él, y haciendo lo que a cada uno de nosotros nos toca. Bueno, ya estamos viendo en estos programas el primer pilar de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura. Los invitamos no solamente a que sigan los programas del canal de Laico, sino que también, si pueden, bueno, recuerden que ya está el libro de casa, compilación de los documentos pontificios del Papa Benedicto XIV, está en presentación. Pasta blanda, que es el que tengo en mis manos, también hay pasta dura, o también está en la plataforma de Amazon, también ahí lo puede usted comprar en digital para que lo pueda ver, para que lo pueda leer en su tablet, en su computadora portátil de escritorio, en su celular, ¿verdad? Y pues bueno, si se está tomando un cafecito, comiéndose un sándwich, bueno, pues lea algo que realmente le instruya. Si está en el baño y le gusta mucho leer en el baño, pues bueno, también lo puede leer en el baño. O si se lo quiere dar de regalo, ¿verdad?, a su párroco, a su señor obispo, arzobispo, cardenal, o va a ir a visitar al Papa Francisco y se lo quiere regalar, pues también se lo puede regalar, o para usted mismo, ¿verdad? Son documentos muy formativos que están libres de error porque están inspirados por el Espíritu Santo, y también porque hacen referencia a la Sagrada Escritura. Entonces, como podemos ver, todo está unido, y estos programas de noches teológicas nos invitan a cada uno de nosotros a fomentar y fortalecer nuestra fe en la Sagrada Escritura, conocerla, meditarla, pero sobre todo también ponerla en práctica y ponerla como centro de todos nuestros apostolados, ¿verdad? Porque si no, imagínense, pues hago mucha obra social, pero pues
no medito nada de Biblia, no, pues no, o sea, debemos de centrarlo en Dios, porque recordemos una vez más lo que dice el Salmo número 127, lo que se construye sin Dios fracasará. ¿Cómo ves, Eli? Así es, recordemos que Cristo debe ser el eje central de nuestra vida, todo debe girar en torno a Él. ¿Por qué? Porque en Él encontraremos también nuestro sumo bien, y todo lo que hagamos siempre debemos hacerlo en honor de Él y ofrecérselo también a Él. Bueno, pues recuerda que tenemos una cita cada semana en su canal de Laico a Laico en este programa de Noches Teológicas. No se les olvide compartirnos, suscribirse a nuestro canal. Estamos en Facebook y YouTube como canal de Laico a Laico. Denos ese like, si puede compártanos, y si tiene la oportunidad, ¿verdad?, pues envíenos estrellitas para continuar con estos interesantes contenidos. Dios bendiga a todos sus apostolados, trabajos, a sus familiares, seres queridos, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, y muchas gracias de donde quiera que nos esté viendo y escuchando, tanto de México como fuera del país. Muchas gracias, Dios los bendiga, hasta la próxima, gracias.